demandas de los transportistas y qué posibilidades existen de que se pueda levantar la medida de fuerza en las siguientes horas. Vamos a conversarlo con Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Bienvenido a RPP, señor Ojeda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, a sus órdenes. Muy bien, ¿qué reportes tienen de lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país? ¿En qué medidas se está acatando esta paralización al interior precisamente del Perú? Bueno, hay dos grupos que en estos momentos están en paralización. Un grupo de camioneros, que es la Alianza Gremial, muy respetable, donde hay gremios muy identificados como ONT y ANATEC. Nuestro gremio, que también tuvo su agenda muy parecida, no todos los puntos son iguales, ahora los explicamos brevemente, que es el transporte interprovincial, donde no hay servicios ni en Arequipa, ni en Cusco, ni en Antahuaylas, ni en Abancay. Hay problemas en la zona norte y hay problemas en Tacna, pero acá hay que diferenciar las plataformas, cada uno se respeta de acuerdo a la posición técnica. En el tema común tenemos el tema del precio del combustible, que es el más caro de la región. Estamos bordeando los 21 soles y, como bien te acordarás en las conversaciones que sostuvimos, en junio los paliativos, que era el peaje 40 y la devolución del selectivo, que recién, mira, de junio, recién el día de mañana hay el compromiso del presidente del Congreso en llevar la votación, fue cuando el precio del combustible estaba a 15 soles. Mira, ese paliativo que no es un paliativo, ¿no? Entonces, de ese primer punto, que se viene solicitando? Comunes, la ampliación del tema del peaje 40 por un año, porque como tú sabrás, el 85% del consumo lo tienen los transportistas en el diésel, y cualquier asimetría en el costo o precio del combustible significa alteraciones en el precio de los pasajes o de los fletes. Pero solo para el transporte formal, lógicamente, porque hay que acreditar los pagos de peaje, ojo, ¿no? Sí, claro, pero ¿cómo señor Ojeda, ante todo, muy buenas tardes, Omar Mariluz lo saluda. Entendemos el malestar por el incremento del precio de los combustibles que lo enfrentan además todos los peruanos de una o de otra forma, pero ¿qué se podría hacer ahí? ¿O qué le están pidiendo ahí al Ejecutivo? Por eso, yo entiendo la posición, pero por eso que he explicado el porcentaje que significa para nosotros el combustible. En el tema operativo ha subido del 33% al 54% los gastos operativos. Nosotros no estamos pidiendo un tema irracional, porque habíamos demostrado cómo Petroperú, de manera irracional, ha subido el combustible cuando el precio del barril ha bajado de $120 a $85. Dice que lo sepa la población. Petroperú nunca baja, en otros países baja el combustible, como ustedes mismos lo sabrán. Pero bueno, lo que nosotros estamos pidiendo son dos paliativos directos: el tema de ampliación del tema del peaje 40 y el tema de la devolución del selectivo al consumo, que saldría, si Dios quiere. Y en estos puntos específicos, ¿hasta qué punto se ha llegado en la mesa de diálogo, señor Ojeda? ¿Se ha avanzado realmente? ¿Podemos esperar que la paralización se levante en las siguientes horas? Nosotros, como gremio busero, nos hemos reunido porque tenemos buen punto de vista con el nuevo ministro, el señor Tineo, así como su jefe de gabinete, pero lamentablemente los buenos deseos y las intenciones a veces se entrampan con funcionarios que inclusive vienen de la gestión del señor Silva, que sabemos cuál era su política de transporte en el tema buceo con la ilegalidad, y que lamentablemente burocratizan las cosas, y esperemos que esto se resuelva en las próximas horas. Pero en este momento diríamos que está entrampado. De PCN, estamos esperando la confirmación de la hora, pero el punto de inflexión es el día de mañana, que tiene que ver con el legislativo también. El diálogo nunca se tiene que romper, siempre está abierto. El gremio camionero también tiene otro punto de vista, que no es la agenda nuestra, pero es muy respetable y técnica, que es el tema de regular los costos mínimos referenciales, no obligatorios, porque obligatorios lógicamente podría ser un tema de regulación de precios, pero en otros países ha servido para evitar el lavado de activos. Conversamos sobre ese tema con el viceministro de Economía, Alex Contreras, y nos dijo que eso no es posible. Eso, el tema de regular precios, no lo permite el marco jurídico peruano. Claro, lo ha descartado ya, de hecho, en este caso, el Ejecutivo. Estoy de acuerdo con Alex, porque lógicamente nosotros estamos bajo un tema constitucional, totalmente de acuerdo, pero también las experiencias en Colombia y en Brasil no es un tema de regulación. Acá lo que tenemos realmente que analizar
que existen entidades como Indecopi, que ve competencia leal, y también la SUNAT, que ve alteraciones cuando hay lavado de activos, porque como tú sabrás, hacer una empresa de transporte no necesariamente es comprar un auto, un camión o echarle combustible, no es así, por favor. Acá hay toda una parafernalia, el mantenimiento, conductores en planilla, combustible, etcétera, etcétera, y hay gente que está utilizando el transporte como una manera fácil de lavar activos y los precios a veces reducen, y lo que desea el gremio camionero es evitar esa distorsión en el mercado, ¿no? Señor Ojeda, usted ha hablado también de la responsabilidad, ya no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo, del Congreso de la República. En ese sentido, ¿qué proyecto está entrampado en el Congreso de la República y que se debe acelerar para mejorar la situación del transporte en el país? Hay dos proyectos que se están entrampados, uno con mayor tiempo, que está en el mes de junio, que pareciera que le gustaría que esto esté polarizado. Nosotros no somos gremios políticos, el que le habla no piensa postular al Congreso, sería un pecado para mi padre, que en paz descanse, pero acá hay un tema técnico. ¿Y cuál es el tema técnico? La devolución del impuesto selectivo al consumo, que tiene el visto bueno de economía, que, como siempre indicamos, es la única meritocracia que aún queda en las instituciones del Estado. Ahora, en segundo lugar, es el tema de con la contaminación ambiental, la protección a los ciudadanos sobre los combustibles que ingresan los bolivianos y los ecuatorianos, que su nivel de contaminación de azufre en el diésel es mucho mayor al peruano. Y no les parece totalmente lógico a los camioneros que esta competencia ilegal con un combustible subsidiado, barato y de mala calidad, vengan con tanques reformados con sus camiones, hagan inclusive cabotaje con transporte de mercancía local. Pero ¿cómo se puede regular ese punto? Porque también desde el Ministerio de Economía han cuestionado esta demanda de los transportistas. Concretamente, el punto al que usted hace referencia, el ingreso desde otros países del combustible, ¿cómo se podría regular? Bueno, esa regulación tiene visto el punto de vista positivo del Ministerio de Energía y Minas y del Ambiente. Ojo, Ojalá, es que no creo que el Estado esté en contra, sino que acá hay una distorsión. Porque acuérdate que ese combustible de mala calidad es mucho más barato y estás alterando la configuración vehicular para meter mayor combustible para hacer cabotaje. Bueno, señor Ojeda, solo para entender la dimensión de esta paralización, en el balance ya hoy miércoles, segundo día, entiendo, ¿en cuántas regiones se está acatando? ¿Cuántos transportistas han decidido paralizar? ¿Qué impacto podría tener de continuar esta paralización? De continuar esta paralización, lógicamente que el impacto, teniendo en cuenta que las regiones más importantes o los puntos claves para el ingreso a Lima, como es Casma, como es Junín, como es la entrada de la carretera central de Cusco y Arequipa, están siendo bloqueadas. Lógicamente que esto no se lo incentivemos. Desde el punto de vista austero estamos en contra de los bloqueos, pero esto lógicamente va a afectar la canasta familiar porque los precios van a subir porque la mercadería no puede ingresar. Y en el tema de la actividad del usuario, si bien es cierto, nosotros estamos en una paralización, también un tema de seguridad hace que tampoco salgamos porque la prioridad son las vías. ¿Es verdad que ya no hay, lo reportaba hoy en su portada el diario Gestión, que ya no hay camiones en el puerto del Callao? Es decir, ¿también ya se está afectando el comercio internacional? Uno de los puntos claves de la prevención de ayer, hablamos con el señor Carlos Bianchi, que es un dirigente muy reconocido en el puerto del Callao, así como la señora Teresa, era la posición que tomaron en el Callao desde tempranas horas del día de ayer. E inclusive esta situación se ha enervado más, no sabemos los antecedentes o los hechos, porque a una señora de más de 70 años, como la señora Teresa, la han puesto marrocas y la han metido a la comisaría en esa situación. Totalmente una persona que, inclusive yo la conozco de años, utiliza insulina, entonces se la divirtió a la policía. No hagan eso porque la señora está delicada de salud. Y llevarla con marrocas no nos parece desproporcional, ¿no? Finalmente, señor Ojeda, y comprendiendo sus demandas y sus argumentos, ¿por qué acudir a los bloqueos? Por favor, hay gente que queda perjudicada, personas que tienen que recibir un tratamiento médico, por ejemplo, señor Ojeda. Los bloqueos no deben ser una alternativa de protesta. Yo le he comentado en el transcurso de esta conversación, nuestra posición gremial, vocera, nuestra posición personal, siempre es ir contra los bloqueos. Nosotros siempre indicamos paro seco, motor seco. Esto es lo que estamos haciendo muchas de las empresas buceras. Hemos apoyado con una marcha en Ayacucho, en Cusco, he hablado con ambos gremios, pero sí, yo les digo, en lo personal, invocamos a los dirigentes camioneros que nos conocemos,
que primero es la vida y salud en caso de emergencia y no podemos llegar a estos absurdos. Perfecto. Esperemos que se llegue a un acuerdo entonces con las autoridades del gobierno. Muchísimas gracias. Esperamos urgente dos cosas, sí, para resumir, dos cosas. El compromiso del señor Williams para el día de mañana, que lo hemos conocido, hemos hablado 2 horas junto con el ministro de Transportes, esperamos mañana, y esperamos el día de hoy, sea camioneros y buceros en sus respectivos plataformas. Hemos coordinado con PCM y estamos esperando la llamada. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, señor Martín Ojeda, director del Consejo Nacional del Transporte Terrestre. 12:48 de la tarde. Jorge.